Entonces, ¿están ahí conmigo en Hechos capítulo 5? Amén. Dice el verso 17, por favor, si ponen su mirada allí. Es la continuación de lo que vimos la semana pasada, Zafira y Ananías. Ahora sigue el 17, dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y pusieron en la cárcel, y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: vayan, regresen a su casa a ver Netflix. ¿Así dice? Y puestos, perdón, les dijo: id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo cómo volverse millonarios. ¿Así dice? ¿Cómo dice? A ver, ayúdenme a leer ahí. Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿De esta vida qué? Esta vida cristiana. Anúnciele al pueblo de qué se trata ser cristiano. ¿Sí o no? 21. Habiendo oído esto, entraron ellos en su casa y se encerraron. ¿Así dice? Entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea que obedecieron. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban de en qué vendría a parar aquello. ¿Te imaginas esa sorpresa? Los metieron en el búnker más escondido y más profundo de la cárcel, toda cerrada y todavía con guardias afuera. Llegan a buscarlos y ¿qué les pasó? Se esfumaron. ¿Cómo fue eso? Bueno, ahorita vamos a ver. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo. Estoy leyendo el 23. Y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio. El sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hasta allí le voy a dejar. Es necesario. Mira, te voy a contar una historia. En Corea del Norte, tú sabes que en Corea del Norte es un régimen autoritario, ¿verdad? Es una pesadilla para cualquiera de nosotros que estamos acostumbrados a andar en libertad. Allá, cada vez que alguien abre una Biblia, lo hace en la oscuridad de un sótano. Porque sí hay cristianos en Corea del Norte. Los hijos de las personas que son cristianos aprenden versos en secreto. Imagínate eso. Sabiendo que si alguien entra, toda la familia puede desaparecer. ¿Te imaginas ese riesgo? El gobierno allá les dice, como los fariseos le dijeron a los discípulos: no prediquen en ese nombre. No queremos oír nada de Cristo en este lugar. Y las personas, aún así, algunos le llaman rebeldía. Pero dijo Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. La pregunta aquí sería: ¿por qué arriesgarlo todo por una simple lectura como en Corea del Norte? Nosotros no nos podemos imaginar los alcances de un régimen autoritario porque no vivimos así, aunque nos está dando probaditas el presidente ahorita, ¿verdad? Pero no es nada comparado con lo que ellos viven. No lo podemos imaginar ni entenderlo a grandes rasgos. ¿Sabes por qué ellos están dispuestos a darlo todo? Porque han encontrado una verdad que ni la cárcel, ni el castigo, ni la muerte pueden apagar. Encontraron la fe y la vida de Cristo Jesús.
¿Nos trasladamos para aquí o seguimos allá? ¿Cómo ven? No, se quedan callados, ¿eh? En Corea del Norte, ser cristiano se considera una de las mayores amenazas al régimen. El cristianismo es visto como una ideología que compite directamente con la lealtad al ser supremo, que para ellos es el líder, o sea, el Kim Jong-un. Ellos tienen que adorar a Kim Jong-un, a su papá, a su abuelito, a su generación. Cuidado tengan otra figura de adoración, porque son muertos. Mira, castigos comunes para los cristianos, cristianos. ¿Eh? ¿Tú te considerarías o considerarías la fe cristiana estando bajo un régimen así? ¿O dirías, no, no vale la pena? Prefiero andar tranquilo, prefiero andar sin penas aquí. Sin pena ni gloria, dicen en México. Pero no, meterme con el gobierno, no. Mira, castigos comunes son ejecutados públicamente o en secreto. A veces los ponen y los exhiben y los ejecutan como fusilados por ser cristianos y los exponen. ¿Te acuerdas cuando crucificaron a Cristo? Lo crucificaron públicamente y arriba de su cruz le pusieron un letrero que decía INRI, decía el rey de los judíos. Ese era su castigo o su pecado, perdón. El castigo por su pecado por ser rey de los judíos. ¿Te imaginas? Aquellos que son descubiertos practicando cristianismo abiertamente, como leer la Biblia. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia en la semana? Imagínate que te viera un vecino y te acusa. Que te vieran orando. O que nos vean cuando nos metemos aquí, que nos ven que nos reunimos aquí, que de repente se rodea de soldados todo esto. Y nos cayó porque somos cristianos. Y nuestro castigo sería ser ejecutados sin juicio. Pero como aquella historia que dice, entraba un soldado y dice, ¿cuántos quieren negar a Cristo para salvar su vida? ¿Cuántos se irían de aquí? No respondan, es retórico. Allá lo hacen. Ejecutados. Deportación, los deportan a campos de prisioneros políticos. Y cuando son enviados ahí con sus familias enteras, los ponen a trabajos forzados de por vida y sin posibilidad de liberación. Solo por ser cristiano, imagínate. ¿Te imaginas? Si fueras a misiones en Corea del Norte, serías reo de muerte inmediatamente. ¿Cuántos quieren ir a las naciones? Ya nadie dijo amén, ¿verdad? ¿Por qué? Es difícil. Estos campos de trabajo duro son conocidos por condiciones inhumanas. Los torturan, los dejan morir de hambre, los hacen trabajar forzadamente y sin descanso, los abusan sexualmente y emocionalmente y los ejecutan al beneplácito de cualquier soldado que está cuidando. O sea, si va uno por ahí y el soldado lo mira y el soldado piensa que lo miró feo, pues le puede disparar y no tiene ninguna consecuencia. O sea, lo puede matar. Los aíslan para ser interrogados, para obligarlos a delatar a otros creyentes. ¿Te imaginas? Dime dónde se esconde. ¿Tú nada más eres cristiano en tu familia? Sí, nomás yo. No es cierto. Dime dónde se esconde tu abuelito. ¿Te imaginas que te estén enterrando un fierro caliente o torturas bien indescriptibles? Solo por ser cristiano. Y los vigilan a menudo constantemente para que estén viendo si contagian a otras personas. O si esa ideología de cristianismo que ellos tienen la han esparcido a otros. No, pues aquí no tendría ningún problema, ¿verdad? Porque el cristianismo de hoy se oculta solito. Allá, en la persecución, hablan. En China es igual, es otro régimen autoritario. Allá los cristianos se reúnen bajo cuevas y la iglesia crece en número y en calidad de cristianos aún aunque están perseguidos. ¿Por qué? Donde hay libertad, la iglesia se hace libertina. Y donde están perseguidos, la iglesia realmente ansía conocer a su Señor. Y aún a dar su vida por ello. Hay una persona, vocero de una organización que se llama The Voice of the Martyrs, y cuenta la historia de una mujer que fue arrestada por tener una Biblia escondida. Yo tengo mi Biblia en mi mochila y la tengo allá en un ropero y en mi buró, y esa señora la tenía escondida, se la encontraron y la arrestaron. Fue enviada a un campo donde sufrió torturas, trabajos forzados durante años, porque su único crimen fue orar en voz baja y poseer una Biblia. ¿Te imaginas?
Está bonita esa historia, ¿verdad? ¿O no? Esto vamos a ver en Hechos 5. No fue lo de ellos una fe de salón. No fue una religión cultural, sino fue un evangelio que vale más que la vida. El tema de hoy, por cierto, no les dije, ¿verdad? Enfrentando la oposición y la opresión. Es algo real esto, ¿eh? Hoy vamos a seguir viendo cómo el mundo en el que vivimos, si tú eres fiel a Cristo, implica enfrentar oposición. A veces abierta o a veces muy sutil. En este pasaje vamos a ver 5 principios que nos enseñan a cómo vivir en medio de la opresión. ¿Alguna vez te has sentido oprimido por el mundo que te rodea? Porque te ven feo porque llevas una Biblia, o te miran feo porque oras por tus alimentos, o te ven feo porque haces otras cosas que ellos no hacen. ¿Sí te has sentido así? O simplemente porque te convertiste un día y tu familia te agarró tirria, ¿verdad? Esa es la primeritita de todas. Toda tu familia, a mí me pasó, a Lili le pasó, a todos nos ha pasado. La familia es la primera que se echa encima. ¿Por qué te haces cristiano? ¿Por qué te hiciste cristiano? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué ahora esto? ¿Por qué? Un montón de cuestionamientos. Y a veces la presión y la opresión es tan grande que te están pique y pique para que abandones. ¿Pero por qué si estabas tan bien? Oye, nos pasábamos un bien rato ahí cuando íbamos a tu casa y tomábamos y música y bailábamos y todo. Y ahora que es que eres cristiano, oye, reconsidera, vuelve y te empiezan a hostigar. ¿Cómo manejar eso? Vamos a verlo. Pongan su mirada conmigo ahí en el verso 17, por favor. ¿Están ahí? Entonces dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Se llenaron de celos. ¿Te imaginas esa escena? Son ellos los dirigentes de la iglesia y se llenaron de celos. Encontraron en los discípulos algo que no les agradó. ¿Qué será? La palabra celo significa un ardor intenso. Ardor. ¿Alguna vez te has cortado y te han echado limón y sal en la herida? ¿Arde o no arde? Es un ardor intenso, es una mezcla de envidia y enojo porque otros reciben honra. ¿Pero por qué se estaban enojando? Porque los discípulos dieran a conocer el nombre de Dios, el nombre de Jesús. ¿Por qué? Si ellos eran los líderes religiosos. Los líderes religiosos de ese tiempo no se opusieron a los discípulos por amor a la verdad. Porque alguien que está en la misma verdad, dijo el Señor Jesús, el que no es contra nosotros, con nosotros es. O sea, si no están en contra, diríamos en este tiempo, si los líderes religiosos dijeron, pues no están predicando, no sigan al Señor. Al contrario, están diciéndole a la gente, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. ¿Por qué oponernos a ellos? Si están haciendo la obra de Dios, están con nosotros. Pero ellos se llenaron de celos. Se opusieron no por amor a la verdad, sino por orgullo y miedo a perder la influencia que ya tenían en ese tiempo. En ese tiempo los sacerdotes y fariseos hacían así, mira, y les traían todo, y los tenían así. ¿Te acuerdas que una vez dijo el Señor a los fariseos, ustedes van a las fiestas y buscan los primeros lugares? ¿Por qué? ¿Por qué buscaban los primeros lugares? Porque se los reservaban para estar hasta adelante, porque eran las personas más opulentes, más reconocidos, eran los líderes de la iglesia. Y ahora al ver que había una doctrina que se estaba levantando y que ellos podían perder esa influencia, ¿qué crees que sentían? Eso. ¿Qué influencias tiene el mundo a veces en la iglesia o en el cristiano? En el recién convertido. Una persona que lleva 2, 3 meses de convertido y que antes decía groserías y era mal pensado y era esto y era el otro, empieza a tener esa lucha. Porque el gobierno de Satanás ve que está perdiendo la batalla en tu vida, en tu corazón. Empieza a ver esa oposición. ¿Pero por qué te haces cristiano? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué vas a la iglesia? Antes nos íbamos el viernes de noche a la fiesta, tomábamos, nos quedamos perdidos, llegábamos el sábado y nos las curábamos con otras más cervezas. Tomábamos tequila, íbamos aquí, íbamos allá. ¿Por qué ahora? Me voy a dormir temprano porque mañana voy a la iglesia.
¿Por qué? Empieza la opresión, porque está perdiendo ese poder. El día de hoy, muchos pseudocristianos suelen llenarse de este mismo sentimiento. ¿Por qué digo pseudocristianos? La palabra pseudo quiere decir falso. Hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Ahorita voy a explicar por qué. Se llenan de este sentimiento carnal, movidos por el desprecio a la verdad de Dios. ¿Verdad que ellos no amaban la verdad? Los fariseos no la amaban. Por eso se sentían así, ¿no? Tenemos que callar a esta gente, porque están trastornando el movimiento que tenemos nosotros. Están trastornando la vida de las personas, porque la verdad de Dios no tiene cabida en ellos. Y muchos dicen creer en Dios, pero realmente no están interesados en vivir para Dios. ¿Sí conoces personas así o has visto situaciones así? A veces la gente dice, yo voy a la iglesia, yo también oro, yo también escucho música cristiana, pero ¿por qué dices groserías? ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué hablas así de la persona esa? Ay, es que tú eres muy religioso, te dicen. ¿Sí? Eres muy espiritual, hermano. No, no están interesados en vivir para Dios. Y mucho menos que otras personas vivan para Dios. Mucho menos, igual que los fariseos. Y esa es la principal razón de tanta división dentro del pueblo de Dios en las iglesias. ¿Sí has visto que se dividen? Porque unos quieren agradar a Dios y les llaman religiosos, y les llaman extremistas, y les llaman santurrones. Y otros que dicen, está bien si se me sale una que otra vez una palabrita de esas que enchilan todos los chetos. Está bien, no pasa nada. ¿A poco tú no dices mentiras? ¿Tú no dices groserías? ¿A poco tú no? Pero dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo. Ah, espérate, ¿ya me estás diciendo hijo del diablo? No, yo no, la palabra de Dios. Si tú estás habituado a practicar el pecado, eres del diablo. Si eres de Dios, dice, si cometes pecado eventual, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él intercede por nosotros para perdón de nuestros eventuales pecados. Pero si estamos uno y otro y otro, y esa fábrica de pecado no se cerró, entonces no eres de Dios. Y muchas personas están así en las iglesias y critican y oprimen a los que sí quieren vivir para Dios, como los discípulos. Ellos estaban constantemente en el templo, estaban predicando la palabra, estaban constantemente en oración y en comunión unos con otros. ¿Qué de malo tenía eso? Nada. Estaba viendo sanaciones por medio del poder de Dios y llegan los fariseos y dicen, no prediquen en ese nombre. O sea, ¿por qué ponerle un freno a un cambio bueno que está habiendo en tu vida o en la vida de las personas? ¿Por qué la gente, conocidos nuestros, se ofenden cuando nosotros dejamos de decir groserías? ¿Por qué se ofenden cuando nosotros dejamos de emborracharnos? ¿Por qué? ¿Qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo tiene? Ahora, antes me iba con 20,000 mujeres y ahora ya nomás soy fiel a mi esposa. Ah, ya te domaron. ¿No? ¿Qué de malo tiene eso? No, pero la gente se ofende. Y hay quienes aman la verdad de Dios y están dispuestos a dejarlo todo por esta manera de vida. ¿Tú estarás dispuesto? No contestes, no contestes. Medítalo en tu corazón. ¿Qué tanto estoy dispuesto a dejar, a renunciar para vivir para Dios? Y hay otros que se sienten evidenciados por su vida cristiana a medias. Cuando ven a alguien que, ay, a mí me pasó una vez eso. Cuando recién me convertí, pues yo veía así, el hermano, pues va creciendo rápido, pues yo me estoy quedando y todavía me cuesta y todavía, ay, me sentía así como, yo todavía hago esto, yo todavía hago lo otro. Y el hermano, me gustaría sentirme así. Pero que esa motivación o ese de me gustaría te impulse a decir, bueno, voy a empezar a dejar cosas en mi vida que me están quitando y me están robando ese gozo para poder trasladarme a este lado de la línea donde están los que esperan en el Señor, los que reciben nuevas fuerzas, los que están confiadamente, como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pero necesito hacer una decisión. Y esas personas que viven así y no quieren, se sienten evidenciadas.
A pesar de ser creyentes en Dios, su interés no está en vivir para Dios. Y ahí es donde viene lo que digo. Tiene que haber una decisión. Yo quiero vivir para Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces? Trasladarme de un lado. Si estoy de este lado donde no estoy viviendo para Dios. Digo tener fe. Aquí estoy y digo tener fe. Pero no, la oración no me gusta. Leer la palabra menos. Tener comunión con los hermanos, pues no, me caen re gordos los hermanos. Es que a veces empezamos. No, bueno. ¿Qué tengo que hacer para trasladarme a la vida de Dios? Bueno, orar. No me gusta, pero voy a hacerlo. Y ese hacerlo te empieza a ejercitar. A veces las personas decimos, ay, me gustaría orar así más fluido, tener unas palabras más. Ejercítate. ¿Te gustaría tener un abdomen y unos bíceps así bien marcaditos y todo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Comer chetos? No, ejercítate. ¿Ok? La palabra de Dios y el ejercicio espiritual es para lo mismo, para orar, para leer la Biblia. A mí me gustaría saberme los versículos así de memoria. A mí también. Hay que ejercitarnos en la lectura, ocuparnos en la lectura. Debemos de poner nuestro interés en vivir para Dios y no en nuestros propios deleites. ¿Qué me hace sentir bien y a gusto? Sentarme en el sillón, prender la televisión y poner una película. Con una sillita por ahí, poner mis pies y estirarlos. Una botana, un tazón así de botana bien grandote. Y estar unas 20 horas ahí, si es posible. ¿A poco eso no te hace sentir así, bien cómodo, relajado? ¿Qué es lo que te saca de tu comodidad? El buscar algo diferente a eso. ¿Qué es lo que estás buscando hasta el día de hoy? ¿Lo cómodo o lo que te hace salir de tu comodidad? Retórico, ¿eh? Y cuando tú estás en una o en otra, si te toca estar de los que no viven para Dios, o tú eres de los que viven para Dios, y hay mucha gente que no, ellos van a hacer una sola cosa, tratar de callarte y silenciarte, perdón, porque están viendo que tu vida es diferente. Seguramente nada más estás fingiendo, te empiezan a descreditar. Seguramente nada más es algo pasajero y aquí te haces el santurrón o la santurrona, pero no sabemos todo lo que pasa en tu casa y en tu corazón. Imagínate. Hoy el Evangelio confronta corazones, ¿sí o no? Rompe estructuras humanas y expone el pecado hasta el día de hoy, como antes. El mundo responde ¿cómo? Con rechazo, con burlas y con presión sobre quien quiera que lo predique. Lo más triste de esto es que es la iglesia también quienes responden así. Los sacerdotes y los líderes religiosos del tiempo de los apóstoles, ellos debían ser quienes se alegraran porque estuvieran predicando, porque estuvieran dando a conocer el nombre del Señor, pero fueron los más grandes opositores y perseguidores del cristianismo, los sacerdotes. El día de hoy no es nada diferente. El ser fiel a Cristo siempre incomodará a los que viven del aplauso del mundo. Siempre. Entonces el punto número 1 es, la oposición nace del celo y la amenaza al poder humano. Cuando el poder de Dios se hace más presente en la vida, siempre va a venir opresión. Porque dicen, eso de seguro es mentira. Eso que tú, no, hay que atreverse a experimentar el poder de Dios. Porque cuando el pecado, cuando los líderes religiosos manipuladores sienten que las personas están entregando su vida al Señor, se ofenden, te calumnian, te dicen que no eres sujeto, te dicen que eres esto y que eres el otro. Pero lo más grande para nosotros es permitir que el poder de Dios sea quien nos transforme. O sea, yo no puedo transformarme en mi manera de pensar o en mi manera de hablar con mis propias fuerzas. Eso jamás se va a lograr. Tiene que ser por medio del poder de Dios, porque es un poder más grande. Y cuando un poder más grande irrumpe sobre un poder más pequeño, ¿qué hace? Lo doblega. Es como si yo me pongo a jugar fuercitas con uno de los niños ahorita. Me ganan, ¿verdad? No, porque ellos tienen fuerza, sí, pero una fuerza más grande viene y aunque le hagan con las dos manos, comúnmente los vencemos, ¿no? Porque no tienen tanta fuerza. Eso es lo que pasa con el poder del Evangelio. Si tú permites que entre ese poder grande de Dios y doblegue el poder del pecado que ya fue vencido, o sea, su poder que tenía sobre nosotros ya no existe. Sigue habiendo fuerza, pero ya no nos domina.
Y ese es el punto, que permitamos que el poder de Dios venga y irrumpa y lo doblegue. Eso te va a causar entonces oposición, te va a causar burlas, te va a causar opresión. ¿Sí o no? Si lo has estado sintiendo, de repente se dan los casos. Y les echaron, dice, mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Les dijimos que no predicaran. Ahora sufran las consecuencias. Te dije que si te convertías te dejaba de hablar, ¿sí o no? Y es más, no solamente te voy a dejar de hablar, le voy a decir a tu tía y a tu abuelita. Ay, no, mi abuelita, no le... No, mi abuelita hasta me dijo, no puedo creer que ustedes traicionaron la religión de nuestros padres. Yo ni católico era. Y también me dijeron traidor. Se empiezan a decir, yo le voy a decir, ya no te voy a hablar, ya no vamos a ir a tu casa, ya no vamos a hacer nada con ustedes, porque se convirtieron al cristianismo. ¿Será? Te ponen en la cárcel pública. 19, ¿estás ahí conmigo? Dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. No tengas miedo. Dios abre puertas, punto número 2, donde los hombres levantan prisiones. No tengas miedo nada más. Aquí la palabra a resaltar es un ángel, porque ellos no se liberaron de la cárcel por sus propias fuerzas, ¿verdad? No sacaron una cortadora de fierro y empezaron a cortar todo y se salieron. Fue un poder más grande el que provocó esa liberación. Aquí la palabra ángel literalmente significa un mensajero enviado. En este caso es una manifestación divina de un ser celestial que Dios envió para irrumpir en los planes humanos, porque ellos los encerraron para que no predicaran más. Les dijimos que no predicaran, pues no cumplieron, van para la cárcel. Pero ¿tú crees que Dios iba a hacer? Híjole, chachos. Fui a morir a la cruz, resucité, los encomendé, pero ya me echaron a perder mis planes. No, ya no sé qué voy a hacer. Voy a hacer otro, voy a descender otra vez para morir otra vez por otras personas. ¿Será así? No, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios no permitió que sus siervos quedaran encerrados, pero nota esto, hermano, no los liberó para que se volvieran a esconder o para que estuvieran temerosos. No, es que ya probé. Dice ahí, he probado y quiero más, ¿no? La canción. Ya probé lo que es el estar en el camino de Dios, pero ya vi que también pues, hay demandas y hay cosas en las que me puedo meter en problemas. Mejor, muchas gracias, Señor, pero hasta ahí. No, los liberó, pero para que fueran y volvieran a predicar. No tengas miedo, no tengas miedo. Dios está al cuidado de su iglesia, ¿sí o no? Hermanos, Dios tiene cuidado de los suyos. Yo soy de Él, ¿tú eres de Él? No tengas miedo. Recibieron la encomienda de predicar y decirle al mundo lo que estaba sucediendo con ellos. Eso es lo único que tenemos que hacer. Nadie en la iglesia contemporánea está obligado a decirle, mira, a una persona en conversa, mira, según la hermenéutica bíblica y todos los estudios teológicos no, olvídate de eso. Ustedes lo están aprendiendo de otra manera, pero lo único que tienen que hacer es, cuéntenle al mundo qué está pasando con... Pues miren, yo no sé, dijo el ciego aquel de la escritura, yo no sé qué pasó conmigo, yo nada más sé que era ciego y ahora veo, nada más. Nada más. Yo no sé qué pasó conmigo, lo único que sé es que yo iba camino al infierno y ahora soy salvo. Yo no sé qué pasó conmigo, lo único que sé es que antes no podía dejar de mentir y de hacer cosas tremendamente feas y ahora ya no lo hago. Ah, ¿de veras? ¿Y qué te pasó? Una vez más te digo, no sé, solamente permití que Dios hiciera algo conmigo. Solamente eso. Vayan y cuéntenle, dijo el ángel, a todos sobre esta vida. ¿Cómo te está yendo? No, pues ya no siento lo duro, sino lo tupido, dice aquel. No, pues estaba mejor cuando estaba en el mundo, dicen algunos. ¿Será que ese es un testimonio de esta vida cristiana? Y aunque se levanten y te echen guerra y te encierren y te persigan, Dios siempre mantendrá su ángel alrededor de nosotros. Esa es una promesa.
Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y fíjate lo que hace. Y los defiende. Eso dice el Salmo. Eso dice la Escritura. ¿Qué creo yo? No, yo creo que no. Pues por eso ando bien temeroso. Porque no. Cree la Escritura, ten fe. Él está con nosotros. Hoy muchos cristianos cuando comienzan a sentir los rigores de la opresión y la oposición suelen preguntarse, ¿y dónde estaba Dios en medio de esta circunstancia? ¿Dónde estaba? ¿Por qué Dios permitió que me calumniaran? Te los digo por experiencia. Que me inventaran cosas. Que me hicieran pasar vergüenza. ¿Te imaginas? Que te avergüencen en medio de todos. ¿Por qué permitió Dios eso? ¿Por qué Dios permite estas prisiones? ¿Por qué me permites estas pruebas, Señor? ¿Por qué me pasas por estas cosas que no puedo llevar yo, sobrellevarlas? La lectura bíblica de hace un rato, ahí en Primera de Pedro, dice que si alguno sufre siendo cristiano, ¿sí o no? No tengas vergüenza. La palabra de Dios para todos en el verso 16 de Primera de Pedro 4, dice, pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüencen, más bien agradezcan a Dios por llevar ese nombre. ¿Cuál nombre? Cristiano. Mira el monje loco. Gracias, Señor. Mira el niño del libro. Mira el santurrón. Mira el extremista. Señor, gracias. No saben lo que dicen. Pero va a ver que le voy a dar una recia porque me está criticando. No. Si alguno de nosotros sufre por ser cristiano, ¿cuántos cristianos habemos aquí? Por lo menos 10. 15, 20, 50, hasta allá los de la clase no los alcanzo a ver. Los que no los cuento, pero allá ustedes me perdonarán. Pero seamos cristianos. Dios no siempre evitará que seamos arrestados, o criticados, o perseguidos. Y en verdad, la persecución, la crítica, duelen, porque seguimos siendo carne, ¿sí o no? En realidad duele cuando un familiar cercano te difama, te inventa, te rechaza, te cierra las puertas solamente porque tu único crimen fue convertirte al Evangelio. Sí, duele, pero si Dios permite que pasemos eso, abrirá camino para que su palabra no sea silenciada. Porque de ellos van a ver cómo reaccionas. Porque si tú te cierras la puerta a tu familia y te dicen, no te quiero ver más, ya no eres parte de esta familia, y tú reaccionas como Cristo y sigues orando por ellos, y pides a Dios que los ilumine, que los perdone, que les dé la gracia, que te use para seguirles predicando, a pesar de que no te quieren ver en la casa y que te mandaron ahí, no te quiero ni ver, ni me mandes nada, y tú pues mandas ahí un texto, ¿no? Dios te bendiga, papá, mamá, hermano, tío, compadre, amigo, te bendiga, estaba pensando en ti y estoy orando por ti. Y dicen, no le dije que no me buscara, están viendo que estás reaccionando diferente. Imagínate que respondas odio con odio. ¿No me quieres ver? Pues ni yo te quiero ver en mi casa, fuera. Y pagas mal por mal. ¿Quién gana ahí? El diablo. Pero ¿quién gana cuando tú dices, no, Señor, yo no voy a pagar mal con mal, sino voy a vencer con el bien el mal? Y cuando ese que te rechazó tiene un problema y te busca, porque ahí sí, cuando tienen problemas, se les olvida que nos desheredaron y se les olvida que todo, y nos buscan. Oh, sí, claro, yo te ayudo, pásale. Así como, eso está dando un buen crédito a Dios, porque está viendo un resultado en tu vida. Está viendo una diferencia en tu corazón. Y eso es lo que hace que tu vida hable el testimonio de Cristo. Que está haciendo algo en mí. Si sufro por ser cristiano, entonces eso debería de causarme una alegría y darle gracias a Dios. Señor, gracias porque me permites padecer como cristiano. Santiago lo dice así, ¿no? Si alguno pasa persecución o prueba, si alguno está en medio de una prueba, denle gracias a Dios. Considérense afortunados por pasar por diversas pruebas, ya que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Señor, gracias. Y ahí la palabra paciencia se tradujo como paciencia, pero en el original quiere decir carácter. La prueba de vuestra fe produce carácter. Señor, no trates con mi carácter, porque no, sí, el Señor va a tratar de diferente manera con cada uno. Entonces, punto número 3, el mensaje de Cristo es innegociable y ahí es donde viene la batalla para muchos.
Porque cuando viene la opresión, la crítica, el señalamiento, pues muchos tratan de hacer el mensaje un poquito más agradable. Y ahí es donde dice Pedro a los fariseos en el verso 27, es del 27 al 33, perdón, en la última parte, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? En el 33 me parece que es. Ahí me quedé, ¿cierto? ¿En el 29? Ah, ok. Sí, sí, cierto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, los hombres siempre nos van a decir cosas como las que ya dije. Nos van a decir, si eres cristiano, ya no eres bienvenido en mi casa. Si eres esto y esto, ya no quiero ver nada contigo. Entonces, a veces las personas piensan que no creo que Dios quiera que yo esté enemistado con mi familia. No creo que Dios quiera que yo esté distanciado de mi papá, de mi mamá, no creo que Dios quiera. ¿O que ustedes qué piensan? Nomás ahí piénsenlo. Pero ¿qué pasa si esas personas te incitan a diluir tus convicciones? ¿Qué pasa si estas personas te incitan a que seas más agradable a ellos? Mira, cuando vengas aquí a la casa, por favor no quiero que ores por tu comida. Está bien, ya vendiste, ya ni modo. Pero cuidadito y oras por tu comida. Aquí somos católicos todos, o somos mormones, o somos testigos de Jehová. Aquí no oramos por la comida. Te preguntas, ¿será que tiene algo de malo dar gracias a Dios por la comida? No, pero pues ellos no quieren. Aquí Pedro dice, es necesario obedecer a Dios. La palabra obedecer significa someterse voluntariamente a una autoridad superior, por convicción. No por imposición, perdón, por convicción. Es algo voluntario. Yo me convencí de que la vida con Cristo es todo y es mejor que la vida sin Cristo. Entonces, por esa convicción, yo me someto en obediencia a lo que Dios quiere para mí, a sus preceptos, a sus mandamientos. No se trata de una rebeldía, no, que yo voy a hacer, porque ahora soy nueva criatura y ustedes están perdidas. No, se trata de estar sujetos por obediencia, una fidelidad a una autoridad más alta, que es la de Dios. Sus preceptos son perfectos. Dice el Salmo, se me fue, el 19 parece, la ley del Señor es perfecta y convierte el alma del sencillo. Yo no me siento como que soy muy intelectual. Lee la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma el alma, aún de la persona más sencilla. Te enseña qué es lo que Él quiere para ti. Pedro y los apóstoles no suavizaron su mensaje para evitar los problemas, porque ellos pudieron haber dicho, mira, está bien, vamos a hacer un trato. Déjame seguir predicando. Nada más no voy a decir el nombre de Jesús. Voy a decir, busquen al Padre. Vayan a Dios. Vayan a la ley de Moisés. Él es palabra de Dios, ¿no? ¿Quién dio la ley a Moisés? Dios. ¿Quién dio los mandamientos? Dios. Todos los estatutos y las ordenanzas y las fiestas y los días solemnes, ¿quién los instituyó? Imagínate. Y a veces esa lógica se usa para decir, bueno, intercambiamos palabras nada más. El día de hoy, mire, hay un movimiento dentro de la iglesia que se llama o se conoce como sincretismo religioso. Esto no es nada más que la unión de diferentes maneras de ver la verdad. Escucha esto, diferentes maneras de ver la verdad. Es la ley de Moisés, es palabra de Dios. Son mandamientos, son días de fiesta, son estatutos del Levítico. Pero ahora Cristo cumplió todo eso y ahora debemos predicar en el nombre de Cristo. Él cumplió todo eso, Él murió, Él fue el Cordero Pascual, Él se sacrificó, pero es lo mismo. ¿Será? Cumplido está nada más. Esto nada más, el sincretismo hace que cada quien tenga una diferente manera de ver la verdad para hacerla más incluyente. ¿Has escuchado esa palabra incluyente? Hay que incluir a todos, todos son bienvenidos. Que no sea ofensiva para las diferentes audiencias cristianas. Es decir, dejar de mencionar la verdad absoluta y comenzar a diluirla con el fin de agradar a las personas más que a Dios. Ese es un problema. Cuando dicen, bueno, si vienes a mi casa no quiero que ores. No, pues perdóname. No puedo dejar de ser lo que soy. Soy hijo de Dios. Si vienes a mi casa no menciones para nada la Biblia, Bueno, entonces mejor no voy. Porque si
No puedo dejar de ser lo que soy. Y eso es algo natural, ¿eh? Es natural. Si tú eres hijo de Dios, nacido del Espíritu, del agua y del Espíritu, es algo natural en ti. Hablar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, honrar a Dios, no solo aquí dentro de estas cuatro paredes, sino donde no nos ve. Honrarlo. No puedo dejar de ser lo que soy, porque Pablo dijo a los Gálatas, ahí en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué busca la iglesia? ¿El favor de los hombres? ¿Caerle bien al mundo? ¿O el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y fíjate cómo lo pone Pablo de esta manera a los Gálatas. Porque si todavía agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Olvídate. Si todavía busco caerle bien a aquellos que son detractores del Evangelio, aquellos que ofenden a Dios con sus chistes, a aquellos que hablan mal de Dios y que le causan una fama terrible, si yo quiero caerle bien a ellos, entonces no soy siervo de Dios. Está terrible esta palabra, ¿verdad? Pero eso es lo que causa el sincretismo. Busca agradar a las personas no ofendiéndolas. No hablando de pecado. Ahora el pecado no le dicen, no digas pecado, di error. Todos cometemos errores. Pero no digas pecado porque suena muy agresivo, di error. No hables de la sangre de Cristo, porque imagínate, sangre, todo así sanguinolento, un sacrificio. No, 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 no. No digas nada de eso. No hables de santidad, para nada, por favor. Aquí todos somos humanos y cometemos errores. Pero a santidad fuimos llamados. La santidad no quiere decir perfección. Esa es una palabra equivocada que la gente no entiende bien. La santidad es la vida de Dios en ti. Sigues siendo carne, sigues siendo humano, sigues teniendo inercia de pecado, pero la santidad te lleva al arrepentimiento cuando pecas y al aborrecimiento del pecado constante. Eso es otra cosa. La santidad no quiere decir, no me toquen, porque ahora el Espíritu de Dios está sobre mí. Es más, si me tocas vas a caer muerto. No, 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 yo estoy apartado. No, eso no. Eso, hazlo por a un lado. La santidad es la vida de Cristo en mí, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de comportarse, la obediencia al Padre, el sacrificio, el carácter. No hables de madurez, no, 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 porque aquí, mira, todos somos cristianos, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero no, 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 aquí nomás el pastor es el que está cerca de Dios. Error. Todos fuimos llamados a ser maduros, a madurar en nuestra fe para ayudar a otros. Que nuestros cánticos sean más alegres y no sean tan directos, sino que hagan sentir bien a las personas para que se sientan agradables y su experiencia en la iglesia sea placentera. Que se sientan vivos, que se sientan llenos de gozo. Pero después, déjenme decirles lamentablemente, después de ese gozo, allá afuera, nada. Aquí, gloria a Dios, sí, que no sé qué, que ningún principado, ni las partes. Y saliendo, el primer principado que se topó le dio una patiza. ¿De qué sirve eso? ¿Verdad que no tiene poder alguno? Está muy feo esto, pero es la realidad. Pregunta, iglesia, ¿qué de placentero tiene ver el juicio que Dios hizo a Zafira y a Ananías en los versos anteriores? ¿Qué de placentero? ¿Será que la iglesia se gozó? Tenemos un Dios de orden, ¿vieron? ¡Aleluya! Los consumió por mentirosos. ¿Será? Yo he visto iglesias donde se gozan cuando disciplinan a alguien así. Y para que vean que tenemos un Dios santo, aleluya, gloria a Dios, y que todos han... No, 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 tranquilos. Porque así como expuso a unos, te va a exponer a ti. Eso tiene que causar temor y reverencia a Dios. No tiene nada de placentero. ¿Será que a eso nos mandó el Señor, a entretener a la gente y darles un rato placentero? Ellos no lo hicieron, ¿eh? Esa precisamente es la razón por la que el mensaje de Cristo no es bien recibido y provoca esa oposición. Precisamente por eso. Porque la naturaleza humana caída buscará lo suyo propio siempre, 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 y no lo de Dios. Por eso debemos ser llenos, aquí está la clave, debemos ser llenos del Espíritu Santo.
Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo para poder entender lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios se refiere cuando dice santidad. Porque a esa palabra suena muy pesada para muchas personas. Santidad, compromiso, esfuerzo. Ay, no, ya me abrumaste, hermano. Valentía, entrega, mansedumbre. No, me siento como que traigo un costal encima. No me apachurres. No, es que debemos ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos traduzca esas palabras a nuestro ser interior. Porque así humanamente suenan muy pesadas e inalcanzables. Santidad, solo Dios es santo. Y esa es la excusa de muchos para no buscar la santidad. Pero escrito está, sin santidad nadie, entonces nadie vamos a ver al Señor. Dijo Pablo, como los filósofos antiguos griegos, comamos y bebamos que mañana moriremos. No va a pasar nada, no. Si está ahí es porque sí se puede. ¿Sí o no? ¿Estaremos dispuestos a mantener la verdad de Cristo aun cuando haya consecuencias? Pregunta para el corazón. ¿O preferimos adaptar el mensaje para que sea aceptable? ¿Qué será que vamos a hacer? La verdad no se negocia. La verdad es absoluta. No debes de negociar con ella aun cuando está en juego tu vida. ¿Aceptas negar a Dios en esta tarde? Muchos dirían sí. Muchos dirían sí. Pero no debes de negociar la verdad de Dios cuando está en juego la obediencia. Por eso dijo Pedro, ¿es mejor o es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres? Si mi obediencia a Dios me hará perder todos mis amigos, adelante. Toda mi familia, yo les cuento, tengo, gracias al lado de mi mamá, tengo una familia muy extensa, grande. Mi abuelita es de nietos de 18 y 20 nietos, perdón, hijos. Tengo grande familia, pero todos nos dieron la espalda cuando dijimos, vamos a seguir a Cristo. No tengo tíos, no tengo primos, no tengo, hasta mi abuelita. Me dijeron, se perdió la familia. Toda mi popularidad, para aquellos que han sido populares, yo no sé qué tan popular fui en mi vida, pero creo que casi no. O sea, que esa área no me afectó a mí, pero hay mucha gente que es popular entre la gente. ¿Estarían dispuestos a perderlo? ¿Qué decidiría yo hacer? Hay mucho que pensar, ¿verdad? Punto 4. La sabiduría de Dios puede usar hasta voces externas para cumplir un propósito. ¿Por qué? Bueno, ellos decidieron no negar la fe, no diluir su creencia y lo que estaban predicando. Eso obviamente les trajo más problemas. Les trajo más persecución, les trajo más oposición y más críticas. Pero ellos dijeron ahí, Hechos 5:34, por favor. ¿Están conmigo? Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, porque les estaban diciendo allí, ustedes andan predicando y llenaron el pueblo con su doctrina y los vamos a meter en la cárcel, dice el último verso del 33, oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Mira, hasta dónde llegó la persecución y la oposición, hasta querer matarlos. Pero entonces dice, se levantó en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado todo el pueblo, y mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo y pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo, apártense de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Dios siempre va a usar
sabiduría para defender la obra que está haciendo, tanto en ti como en su iglesia, porque tú eres parte de la iglesia. Gamaliel era un fariseo influyente e interviene aunque no era creyente, pero estaba ahora sí que del lado de los fariseos. Y habló con prudencia, tal cual que pudo impedir el derramamiento de sangre, porque los iban a matar. Estaban decididos, ¿eh? Dios usó la voz de él para proteger a los apóstoles. Fíjate lo que dice Mateo 16:18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, muchos hubieran dicho en ese día, bueno, no quisieron doblegarse, no quisieron cambiar su mensaje, no quisieron agradar tantito más al mundo. Hasta aquí llegaron. Te vamos a destruir. Vamos a hacer lo que sea para que desaparezcas. Imagínate a los apóstoles. Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Será que estaban así? Dios mueve las cosas. Como dije hace un ratito, Dios tiene cuidado de los suyos. Y aún de los mismos que estaban en contra, los fariseos, se levantó uno que le brilló el coco, ¿no? Bueno, no porque estuviera pelón, ¿verdad? Sino que le resplandeció una luz de entendimiento y dijo, oye, y se acordó, Teudas y Judas, ¿será que lo digo o no lo digo? ¿Será que lo digo o no lo digo? Al final sí lo dijo. El Señor cumple su palabra. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Jesús acababa de preguntar en ese verso de Mateo 16 a los discípulos que creían en él. Les preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y eso depende de la convicción que tú tienes. Una convicción personal. Basado en esa convicción, tú vas a o diluirte o no diluirte. Pero es basado en la convicción que tienes. ¿Quién es Cristo para ti? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, Pedro, esa declaración de fe auténtica llevó a Pedro, a Jesús a decirle, sobre esta roca, o sea, esta afirmación de que yo soy la roca que sostiene, sobre esa afirmación, el Cristo, yo voy a edificar mi iglesia. Yo, o sea, Cristo. No va a haber nada que pueda con Cristo. Él es la roca inconmovible. Aún aunque tu vida esté así de, no, pues Señor, es que me siento triste porque todos me dejaron de hablar. No, no, no. Él es el que te sostiene, Él es el que te levanta, Él es el que va a salvar tu vida y guardarla de todas las cosas eternas, porque esto se acaba. Pero lo que viene es el principio apenas. ¿Qué va a pasar después? Esa declaración de que Él edificaría su iglesia y ni las puertas del Hades podrían detenerlas es una realidad absoluta y verdadera. Verdadera con verdad absoluta. Dios siempre tendrá los medios para lograr que su iglesia prevalezca. Al igual que Jerusalén y Israel. ¿Has visto cuántas veces han tratado de destruirlo? Muchas. ¿Qué pasa? Que ese pequeño pueblito, esa pequeña manchita en el mapa de ahí, de esa área, sigue prevaleciendo. Y siempre sale alguien, aunque a veces lo vemos con malos ojos, alguien que lo defiende. La gente ve con malos ojos a Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia y a todos los que son aliados de Estados Unidos para proteger a Israel. Siempre dicen, ¿por qué se meten? Dejen que los árabes destruyan y que tomen el territorio. Pero siempre sale alguien que los defiende. ¿Por qué? ¿Por qué será? No hasta cantamos, tú eres el poderoso de Israel. Tú eres el Dios de Israel. Y si los defiendes a ellos, ¿no será que también nos puedes defender a nosotros, que somos tu iglesia? Imagínate, cuando la iglesia se mantiene fiel, firme en su compromiso de anunciar con valentía y fidelidad y obediencia la palabra de Dios, esto ocurre. Dios nos defiende. No importa, hijo, si te dejan de hablar todos. Voltea a tu alrededor. Tienes una grande familia en Cristo. Amén. Aunque tu madre y tu padre te dejen con todo, el Señor y te adopta y te hace parte de una nueva familia. Tengo hermanos aquí, allá, por allá. Yo estoy seguro que si
Si me llegara a tocar que por ahí voy caminando y me detiene por ahí uno de esos verdes que andan encapuchados, donde quiera que me manden, voy a encontrar familia en Cristo, aunque no tenga familia natural allá. Yo estoy seguro. O sea, entonces, ¿por qué me voy a tener que estar allá? Ay, Señor, nadie me quiere, todos me dan. No, hay que tener por certeza que Él nos va a defender. En este caso, Dios usó a uno de los mismos fariseos para aplacar a los mismos fariseos que querían silenciar a los apóstoles. Te recuerdo esto, ya los habían encarcelado, los amenazaron, pero aún así no se acobardaron y continuaron la encomienda para que se cumpla lo escrito. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa verdad es absoluta en Cristo. Nunca nadie podrá detenerla, aunque han tratado y tratarán. Y el mundo y el diablo y todo lo que se levante contra él, por todos los medios, tratarán de desaparecer esta roca, pero no podrán, porque es una promesa firme. No se trata de buscar conexiones humanas, sino de confiar en que Dios puede levantar instrumentos inesperados. Bueno, ¿qué pasó? Salió por ahí un Gamaliel para defender su causa. Para decir, no se metan con esto, porque esto es, si es de Dios se va a prevalecer y ustedes van a decir, no, ¿para qué nos metimos con ellos? No, aléjense. Y eso no debe de detener nuestro gozo. Termino leyendo el verso 41 y 42. Tenemos que tener confianza de que Dios va a hacer algo en tu vida, en tu cristianismo, en tu vida después de la resurrección de Cristo. No dejes que te amedrenten con amenazas. ¿Listos? 41, perdón. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Eso no debe tener nuestro gozo. ¿Te han criticado? ¿Te han hecho pasar vergüenza pública? ¿Te han hecho pasar deshonra social por lo que crees, por lo que mantienes, por tu fe? A ellos sí, y no dejaron de predicar. No pusieron condiciones tampoco. El gozo no venía de su comodidad, sino del privilegio de sufrir por Cristo. Es un privilegio. Considérense afortunados, dice Pedro, de llevar ese nombre. Ay, sí está pesado, ¿no? La deshonra social es la pérdida del respeto o el estatus o la aceptación. Si todos me dejan de hablar, si todos me tachan de extremista, yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. En una sociedad como la judía del primer siglo, ser azotado por el Sanedrín o el consejo de judíos, de los líderes, o ser expulsado de la sinagoga era una forma de ser marginado completamente. No te juntes con ellos. Son traidores, son estos, te exponían a vergüenza pública, descreditaban tu vida, manchaban tu testimonio. ¿Alguna vez han hecho eso contigo? Y si no, alguna vez lo van a hacer. Por eso te está preparando el Señor, para que estés listo, saber cómo reaccionar. Hoy día la mayoría quiere caerle bien a otros, ser parte de la comunidad o de un círculo donde se sientan bien recibidos. Lamentablemente, hermanos, estas personas que buscan este tipo de aplauso harán todo lo que esté a su alcance para no perder el estatus que tienen en la sociedad. Yo quiero caerle bien a todos, aunque tenga que caerle mal a Dios o desprestigiar a Dios. Aunque tenga que diluir la verdad, aunque tenga que hacer chistes de Dios, que a veces hacen chistes de Dios. Aunque tenga que reírme de esos chistes malos, pues no quiero que me vean así como, ay sí, el santurrón, ay sí, el aleluya. ¿Tu gozo depende de la aprobación del mundo o de la de Dios? Porque hay una dicha superior, el ser parte del plan de Dios. Aun si eso te cuesta lágrimas, hay que llorar, hay que sufrir, hay rechazo, hay calumnias, hay azote. ¿Pero qué vamos a hacer? Se trata de ser valiente. Quizá hoy no enfrentemos esas cárceles físicas, pero sí culturales. En el trabajo, en la familia, en la escuela, los que asisten todavía a la escuela. Expresar la fe puede traer burla, rechazo,
y opresión. Pero recuerda esto, Jesús no retrocedió cuando estaba en la cruz. Al contrario, siguió adelante. Tampoco lo hicieron Pedro, Juan o Esteban. Al igual que ellos, nosotros no estamos solos. Él está con nosotros. Si Él está conmigo, ¿quién es contra mí? Cristo está conmigo, su espíritu me fortalece, su misión sigue en pie y sigue habiendo invitaciones. Vayan, vengan y vayan. Primero vengan a mí y luego vayan, prediquen. La recompensa es segura, pero esto no lo hacemos por la recompensa, porque ya la hemos recibido. Entonces, si estamos siendo oprimidos por la fe, si alguien se burla de nosotros por defender la verdad, o si nos sentimos solos en la escuela, en el trabajo, o aún en el propio hogar con la familia, no desmayemos. El mismo Dios que abrió la cárcel, que usó a Gamaliel y que llenó de gozo a los golpeados discípulos, porque los acababan de golpear y salieron bien gozosos, disfrutando, Señor, gracias, porque mira esta marcota que traigo aquí. Pero a veces nomás nos dicen, ay, el extremista, ay, no, empezamos a decir, no tengan miedo. Levanta tu rostro y proclama con firmeza y recuerda, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque Pablo termino leyendo esto, lo que decía en Gálatas 1:10. Porque si todavía agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo. Y ahí está el desafío. Así, hay que enfrentarlo con valentía. ¿A quién quiero agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y es un desafío grande. Vamos a ponernos